Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Jennifer Soto, la mamá de Madeline Soto, la niña de 13 años que desapareció y que actualmente ya sabemos qué pasó. Pero vámonos más atrás. Analizaremos esta entrevista donde llevaba únicamente un día desaparecida. Todavía no se sabía nada de ella y ahorita actualmente sí ya sabemos que se encontró su cuerpo y que el principal sospechoso es el novio de la madre. Vamos a analizar esta entrevista donde todavía no se sabía nada de ella para ver qué es lo que reflejaba el lenguaje corporal de la madre, para saber si hay coherencia o incoherencia entre lo que dice verbal y corporalmente, o si hay algo o algún foco rojo que desde este momento había y que no se había visto. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. También les recuerdo que ya pueden tomar el taller de lenguaje no verbal básico completamente en línea y a su tiempo, y les dejo el link en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos con el análisis. Comencemos desde el primer momento, que ya fue algo que llamó mi atención, y es que podemos notar esta expresión. Recuerden que analizar el primer momento a cámara o el primer cuadro siempre nos da mucha información, porque comenzamos de la forma más racional y terminamos de la forma más espontánea, cuando ya nos relajamos. Pero en este caso también siempre puede haber un lapso entre cuando están arreglando la cámara y entonces ya vas a empezar a hablar y entonces tú sabes lo que quieres proyectar y se puede ver un cambio. Y si vemos ese cambio, entonces sabemos que es algo racional más que emocional, que es algo que se busca proyectar más que algo genuino. En este caso es algo que llama mi atención porque estamos viendo que están acomodando la cámara y vemos a Jennifer, a la mamá, sonriendo de esta forma. Vean cómo su comisura derecha está ligeramente elevada, generando una sonrisa simétrica. Y podríamos decir, bueno, se puede tratar de una sonrisa de nervio, una sonrisa temerosa, pero lo interesante es ese cambio que se genera, como esta sonrisa dura poco tiempo, como si fuera una fuga emocional, como si fuera algo que se escapó y que después entonces ella comienza a generar lo que realmente busca proyectar. Y lo que estamos viendo es que va a comenzar a temblar mucho. Esto sucede porque comienzas a mover mucho la pierna y entonces comienzas como a moverte tú todo. O sea, empiezas a mover mucho la pierna y generas como esta ansiedad, entonces te vuelves así como si tú estuvieras temblando. Eso es lo que está haciendo ella. Ahora, cuando esto sucede, usualmente nos habla de que hay mucha adrenalina y que hay ansiedad, cuando se está generando de una manera espontánea y que realmente es como reacción a algún tipo de emoción. Es porque hay ansiedad, hay preocupación o hay miedo. En este caso, lo que podemos ver es que también puede ser algo generado. Ahora, no vamos a descartar que pueda estar sintiendo nervio, preocupación o miedo, pero lo que sí estamos viendo es un cambio, pasar de esta sonrisa a comenzar a temblar, que es algo que puedes utilizar para demostrar ansiedad. Después de eso, vamos a notar cómo lleva sus labios al interior de su boca. Esto se conoce como una unidad de acción 28 y nos está indicando un conflicto interno, pero también un deseo de decir algo que no puedes, y es como callar, es básicamente como morderse la lengua. First, the last name, and spell them both out for me. Okay. Y algo que vamos a estar viendo mucho es justamente eso, pero vean la diferencia. El pasado era muy marcado, estaba muy adentro, que nos indica esa retención, ya sea de información o de emociones. Y aquí podemos ver cómo incluso puede llegar a frotar ligeramente. Eso ya es más un apaciguador. Lo que está buscando es calmarse y tranquilizarse a través de ese movimiento. Jennifer Soto, Jennifer Soto. Mother. Algo que también vamos a estar notando mucho es cómo constantemente va a estar llevando su mirada hacia arriba. Esto nos indica que está conectando con un proceso racional, donde está pensando, donde sus respuestas van a ser pensadas, no tanto como emocionales o del momento, sino que todo ha sido muy racional. Pero también es una forma de romper el contacto visual. No es muy común ver que siempre en una entrevista estés volteando hacia arriba, pero pues bueno, podemos saber que está generando este proceso de estar recordando, de estar pensando. Además de eso, en este momento vamos a notar cómo exhala, está buscando tranquilizarse y renovar el aire de sus pulmones. I feel like I can't breathe. Dice que se pregunta cómo está, dónde está, y cuando está diciendo eso nuevamente tiene su mirada hacia arriba, pero después vamos a ver cómo la lleva hacia la derecha. Y recordemos que el lado derecho representa el lado de la imaginación y de la fabricación, por lo tanto aquí hay otro foco rojo. Where is she? Is she safe? Is
she okay? But we're all a wreck. Preguntan que a qué hora presentaron el reporte y aquí vamos a ver algo muy interesante y es un cambio. Lo primero que vamos a notar es que deja de temblar. Mágicamente se va la ansiedad cuando realmente podría seguir, continuar o incluso aumentar. Vemos cómo esa pregunta rompe con ese movimiento que ya estaba teniendo. Después algo que vamos a notar es como traga saliva, un código de comportamiento 80 que nos indica un pico de ansiedad y esto debido a que hay un estímulo reflejo. Cuando le están hablando del reporte vamos a notar cómo eso le va a generar esa ansiedad. Nuestro cuerpo está diseñado para poder saber la cantidad específica de saliva que tiene que generar. Cuando hacemos y es algo visible, es porque generamos mayor cantidad, porque es una reacción a una emoción negativa. Por lo tanto, aquí estamos viendo que está reaccionando, traga saliva, hay ansiedad por hablar del reporte. ¿Y qué es lo interesante de saber que el reporte le causa ansiedad? Bueno, primero eso, que el reporte le causa ansiedad, pero realmente lo más interesante es que el reporte le causa ansiedad, pero deja de temblar, que es un signo de ansiedad. Entonces, si fuera un signo de ansiedad y le estuviera generando más ansiedad, estaría temblando más, estaría moviéndose más, estaríamos viendo pues ese movimiento, pero aquí vemos cómo eso se pausa. Es ahí donde ponemos ese foco rojo. When did you first realize, or when did you file a missing report? We filed a missing report. We called the police at like 4:45. Y después llegamos a este momento donde vemos esta expresión cuando hay una interrupción por un ruido en la casa. Algo comienza a sonar y vamos a notar esta expresión. Fíjense cómo está generando una sonrisa simétrica, un tanto burlona, irónica y básicamente es como nos interrumpieron, de que no puedo creer que nos interrumpieron. Aquí hay dos puntos importantes a considerar. Primero, lo bueno o la parte positiva de esto es que nos está indicando que aquí se está mostrando de una manera genuina, no está fingiendo algo, realmente le causó como esta gracia o se le hizo irónico o le generó esta burla el decir de que nos interrumpieron y se mostró como es. Pero el punto número 2 es el cambio abrupto, cómo pasó de estar temblando, de estar mostrando esta emoción y todo a generar esto. Entonces aquí sí estamos viendo cómo brincó de una emoción a otra y eso genera un foco rojo. She wanted to walk the rest of the way. Sorry. De hecho, esta interrupción es perfecta para nosotros para el análisis porque nos permite ver cómo pasa otra vez a su línea base. Sin embargo, pasa esto. ¿Qué es importante en esto? Y se los explico desmenuzadito. Cuando nosotros sentimos una emoción, estamos hablando de algo, ustedes piensen en una historia triste que estén contando, no sé, algo que les duela y comiencen a contar, van a comenzar como a sentir como poco a poco van a llegar a la emoción. No la empiezan a contar y de ese momento la van a sentir y luego regresan a otros y les interrumpen y en el momento enseguida ¡fum!, van a regresar a la otra emoción. Entonces vamos a tener que ver cómo una emoción se conecta con la neutralidad y luego con la otra emoción. Vamos a ver cómo no es un corte y acción. Básicamente a eso me refiero. Cuando ustedes están viendo una película o están en el teatro y eso, que sí están fingiendo una emoción, literal te dicen corte y tú cambias tu expresión. Y si te dicen acción, vuelves a la misma expresión. Pero no es así en la vida real. Nosotros no sentimos de esa forma. No nos pueden decir corte y acción y decimos como, sí, ya, bueno, ya regreso. O sea, pasamos por un proceso emocional donde vamos conectando. Entonces, lo interesante es, vimos cómo ella estaba temblando, la estábamos viendo pues como demostrando el sentirse afectada, ansiosa, pero luego pasa la interrupción, vemos cómo está riéndose incluso, cómo sonríe y después vemos esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver cómo incluso toma una pausa, como exhala como diciendo como, bueno, vamos a regresar. O sea, de verdad esto pasa cuando tú actúas y te dicen corte y acción. Pasas de una emoción a otra, es como volverte a preparar. Entonces, aquí pasa de estarse riendo, de estar sonriendo a hacer y dejar caer otra vez todo su rostro y verse nuevamente triste, cansada y con pesar. Eso me parece muy interesante y genera un gran foco rojo porque estamos viendo que no pasó de una forma natural de una emoción a otra, sino que básicamente parece que se preparó, que después de la interrupción volvió a decir como, bueno, sigamos en lo que estábamos, vamos otra vez a sentir esa tristeza. No se permitió sentirla en el momento, no fue como de que, o sea, no es como que te conecten y te desconecten. Ella de verdad toma una pausa, inspira, o sea, literal, renueva el aire de sus pulmones y deja caer sus músculos, que es lo que hace. Básicamente está relajando todos los músculos de su cara. Entonces, eso es un foco rojo.
Dice we drop her y cuando menciona eso que es nosotros la dejamos, vamos a notar cómo genera una barrera. Esto se conoce como AD45 y es básicamente aislarse del momento. Lo que está haciendo es buscar alejarse de la situación. Lo interesante aquí son las palabras que utiliza. We drop her, nosotros. Cuando nosotros sabemos ya actualmente que solamente fue él. De hecho, ella misma lo dice después, entonces aquí hay una contradicción, pero su propio cuerpo también lo está delatando al generar esa barrera decir nosotros y ella con su cuerpo alejarse de la situación o no querer ver. Luego dice, la dejamos en la escuela. Se da cuenta que es un error y dice, la dejamos cerca de la escuela. Ella misma se corrige y recordemos que cuando alguien quiere corregir algo que decimos, no podemos borrar lo que decimos, solo podemos agregar más información. Ella agrega que fue cerca de la escuela. En ese momento vemos nuevamente otra barrera, otra vez un deseo de no ver. Ahora puede ser por haberse equivocado o alejarse de la situación de lo que está diciendo. También vamos a notar cómo está generando una elevación de sus cejas. Cuando nosotros elevamos las cejas está indicando que hay incomodidad, pero también puede ser porque hay sorpresa, preocupación o miedo. Lo importante aquí es saber por qué, si es porque se acaba de escapar esa palabra o si realmente es por su hija. We dropped her off at school, close to school. Dice que ella quería caminar y ahí podemos notar cómo traga saliva. Nuevamente nos está indicando que hay un pico de ansiedad. Menciona que no sabe cuánto puede compartir y ahí vemos una expresión donde sí puede haber esta duda, pero vamos a notar cómo comienza nuevamente a temblar, indicándonos esta ansiedad, pero que les digo que del todo no me termina de convencer este movimiento porque lo hemos visto en momentos más controlados, entonces podría ser algo más bien racional. She wanted to walk the rest of the way. I'm not sure what I'm allowed to share. Dice yeah como un sí y vamos a ver cómo cambia su postura. Vamos a notar cómo incluso va a elevar su mentón, endereza su espalda y vamos a notar cómo nuevamente deja de temblar. Whichever you feel comfortable sharing, that we put the awareness out there. Yeah, she was spotted. También hay otro momento que llama mi atención y es que menciona que desapareció alrededor de las 9 de la mañana, pero cuando habla de la hora y cuando dice la hora hay un estímulo reflejo. Justamente vamos a notar cómo traga saliva y no solo una, sino 2 veces. Entonces estamos viendo ese pico de ansiedad. Vean además cómo comienza a abrir los ojos al grado de ver la esclerótica, la parte blanca de los ojos, indicándonos miedo o preocupación. Entonces, el decir la hora que le está generando esta ansiedad sería algo que yo pondría como un foco rojo para ver si hay algo más que se sabe, ya que incluso vamos a notar cómo hay un pequeño brinco en su hombro que nos está indicando que hay más información de la que se está diciendo. And then get up and leave. They didn't see a vehicle or anything else. They just saw her walk away around 9 a.m. heading towards the school. Dice que ella a veces le pasaba que olvidaba su celular y que eso pasó justamente ese día. Pero cuando menciona eso podemos notar esta expresión. Fíjense cómo está entrecerrando los ojos mientras afirma eso. Eso se conoce como una unidad de acción 41 y nos indica incredulidad y escepticismo. Lo interesante es porque hay incredulidad y escepticismo de algo que ella misma está afirmando. She will leave her cell phone at home accidentally, and that's actually what happened yesterday. She left her phone at home. Y este es el primer momento donde podemos ver pesar. Esto es interesante porque si estás hablando de tu hija desaparecida, lo usual o lo común es que estemos viendo pesar, tristeza, que estemos viendo todas esas emociones y usualmente las distinguimos por lo que estamos viendo aquí. La unidad de acción 1, cuando las cejas comienzan a juntarse en la parte interna y se genera como una casita generando estos pliegues en la parte del entrecejo. Por lo tanto, cuando está hablando de que su hija ese día dejó su celular, vemos pesar, pero también vemos cómo está llevando sus labios hacia dentro de su boca, lo que nos estaría indicando retención de información, por lo tanto puede haber algo más que no se está diciendo. She went to school. Y como les dije al inicio, dice we, nosotros la llevamos y ahorita dice que quien la llevó fue su novio. Cuando menciona eso podemos notar cómo pasa saliva. Otra vez estamos viendo un pico de ansiedad. I was the one who took her to school in the morning. That was my partner. El entrevistador le dice que si no hay alguna casa o algún lugar al que pudiera estar ella y que se le haya olvidado revisar, como la casa de alguna amiga. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión en ella. Vamos a ver cómo hay incredulidad. Básicamente no puede creer que le esté preguntando eso. Maybe she went back there or something like that.
We've looked everywhere we could have thought, and anywhere she would have been. Por último, le preguntan que si ella sabría cómo llegar a casa y podemos notar cómo hay coherencia en esta parte de que ella empieza a pensar, se da cuenta que no sabe y dice, no sé, la verdad no sé. Y dice, pero a lo mejor si alguien la va llevando y ella va diciendo por aquí, así sí sabría. Ahí vamos a notar cómo se le escapa una ligera sonrisa, pero hay coherencia justamente en imaginarse cómo ella pues no sabe y tendría que ir diciendo eso. I don't know if she would know how to get home. Maybe, I mean, if someone, I'm thinking if someone got in the car with her. Y ya para concluir, lo último que les puedo decir es que algo que podemos notar es como también le va a estar costando mucho hacer contacto visual, tanto con el entrevistador como con la cámara. Vamos a ver cómo siempre está volteando hacia arriba o volteando hacia los lados, y eso también es algo interesante y que hay que considerar. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, pero también cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan de este caso y qué es lo que ustedes dirían después de ver este análisis y este video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.